¿De qué hablamos cuando hablamos de una nueva constitución que parte en una hoja en blanco? ¿Qué pasa con todos los tratados y acuerdos internacionales? Por ejemplo, en materias de derechos humanos, son algunas de las materias que abordaremos junto al abogado y académico Jorge Contese. Bienvenido a Muel TV, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Bueno, esta es una pregunta que ha surgido desde distintos ámbitos, se hablaba de qué pasa si no se llega a acuerdo, podemos ir indagando sobre varias temáticas, pero una de ellas tiene que ver con cómo podemos partir de una hoja en blanco si ya tenemos tratados y acuerdos internacionales. Claro, efectivamente lo que hace la hoja en blanco es establecer un marco, creo yo, que tiene que ver fundamentalmente con la manera en que interna, o sea, que domésticamente vamos a trazar ese itinerario constituyente. Entonces lo que se dice con la idea de hoja en blanco es básicamente que nosotros no estamos redactando una constitución como si fuera lo que los abogados llaman el poder constituyente derivado, es decir, alguien que ya tiene facultades constituyentes, por ejemplo, cuando el Congreso reforma la Constitución y hace ajustes. Acá lo que hay, al ser hoja en blanco, es un constituyente originario, es decir, que va a redactar una nueva Constitución, que se reemplaza la Constitución. En ese sentido es que uno parte de una zona, por así decirlo, donde no hay nada. Pero ¿en qué sentido? Digamos, hay dos maneras en las que yo creo eso requiere una cierta mirada en que la hoja en blanco tiene por un lado una tradición política, una cierta cultura constitucional que hace que muy probablemente Chile, cuando redacte una nueva constitución, no se va a deshacer, por ejemplo, de la institución Presidencia de la República o Congreso Nacional. O sea, todo lo que está en la práctica, por ejemplo, las instituciones. Existe un Claro, banco central, no van a decir, ya, esto no existe. exacto, lo que puede pasar es que se revisen algunas atribuciones y sobre todo la manera como las instituciones se relacionan entre sí. Tú recordarás que antes de que se produjera este estallido social, una de las discusiones que había era este llamado choque de trenes entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, ¿verdad? Bueno, las constituciones lo que hacen es, por una parte, distribuir el poder político y por lo tanto vamos a tener que mirar cómo se relacionan, por ejemplo, el Tribunal Constitucional con la Corte Suprema y tomar algunas posturas para poder abordar esos problemas. Y lo otro que hacen las constituciones es disponer, digamos, establecer derechos fundamentales. Esas son las dos grandes funciones que tiene toda constitución en un Estado de derecho. Por lo tanto, Puede ser que el concepto entonces de hoja en blanco sea quizá más político en el sentido de decir, no es la Constitución del 80 ni va a ser lo que rija nuestra discusión, claro, pensando como en sacarse eso de la cabeza, más allá que se puedan terminar manteniendo muchas cosas de las que ya están. o sea, de hecho se van a seguir, digamos, evidentemente se van a mantener muchas cosas, ¿no? El Ministerio Público no va a desaparecer, el Congreso Nacional tampoco, el Poder Judicial tampoco, la Presidencia de la República tampoco, pero de nuevo, las relaciones entre esos poderes las vamos probablemente a revisitar, ¿ya? Y eso está bien. Por lo tanto, la hoja en blanco, exactamente, tiene una cuestión que es política, que es simbólica, que no es menor, que tiene que ver con derogar la Constitución del 80 y por lo tanto partir de nuevo. Volviendo a tu pregunta, la segunda forma en que yo creo que es relevante esta hoja en blanco, que no es tan en blanco, es por un lado lo de la práctica y la Todo lo tradición que hay. constitucional, con lo que llevamos desde el 33. Hay normas que se repiten en la Constitución del 25 y en la del 80 y probablemente la del 2020-2021 van a estar, si no iguales, muy parecidas. Pero el segundo sentido que tiene que ver con tu pregunta es que a diferencia de la Constitución del 33 y la del 25, bajo la vigencia de la Constitución de 1980, efectivamente, Chile ha ratificado tratados internacionales sobre derechos humanos. Y lo que hacen esos tratados es, desde luego, establecer obligaciones que son internacionales. Por lo tanto, si Chile, por ejemplo, en la constituyente, eh, redactara normas que están en tensión, en conflicto con las obligaciones internacionales, ¿qué se produciría ahí? Como desde el punto de vista doméstico hay una hoja en blanco, entonces uno podría decir, bueno, eso el constituyente del 2020-2021 es libre de hacerlo. Pero a nivel internacional, eso podría generar responsabilidad del Estado chileno. Y por lo tanto, lo que yo creo es que una asamblea o una convención constituyente, ya sea mixta o íntegramente electa para estos efectos, digamos, con puros delegados constituyentes, no va a querer partir la redacción de una nueva constitución con normas que estén en tensión con las obligaciones internacionales. Digamos, sería, creo yo, absurdo, pero además sería poco productivo que, sabiendo que una norma es susceptible de estar en tensión con obligaciones jurídicas internacionales, la adoptáramos sin embargo, ¿no? Entonces, me parece a mí que desde ese punto de vista, los tratados internacionales que imponen obligaciones jurídicas a Chile
pueden servir de guía y debieran servir de guía para el itinerario constituyente. Por dar dos ejemplos, la discusión que hoy día estamos teniendo sobre si acaso debiera haber paridad de género o cuotas, o respecto de la representación o participación de los pueblos indígenas, bueno, uno podría decir, tomemos lo que las obligaciones internacionales que Chile ha libre y soberanamente suscrito señalan al respecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en materia de pueblos indígenas, Chile ha ratificado el convenio 169 de la OIT, que establece una serie de derechos de participación política y que podrían orientar la discusión hoy día respecto de si debiera o no debiera haber un registro electoral indígena separado, si debieran haber escaños reservados, si debieran haber cuotas, etcétera. Lo mismo con el caso de las mujeres. Ahora, ese punto es fundamental porque algunos parlamentarios han mencionado que a raíz del convenio 169, cualquier cosa que involucre a los pueblos originarios tendrían que ser consultadas. Entonces, en este caso, si es que se va a avanzar, ya sea con escaños reservados, con una cuota o alguna modificación distinta, tendría que ser sometido a una consulta y eso en ningún caso les permitiría llegar con los plazos. ¿Puede ser así una traba al proceso? O sea, a ver, que el Estado chileno tiene un deber de consultar a los pueblos indígenas cuando adoptan políticas o medidas que les afecten directamente, eso es así. ¿Y eso en el fondo podría calificar para este caso para pensar en...? Por supuesto, o sea, ¿Y cómo se hace entonces? ¿No llegamos con los plazos? Lo que pasa es que, a ver, uno, creo yo que no habría que tener una suerte de fetiche respecto de los plazos. O sea, creo que los plazos son los plazos que uno mismo se impone, ¿no? O sea, mejor hacerlo bien aunque nos demoremos. Evidentemente. Los procesos constituyentes no son cortos, tampoco pueden ser procesos que se eternicen, pero sí hay que tener flexibilidad para poder ampliar la participación de manera que el resultado final goce de mayor legitimidad. A mí me parece que es una excelente razón para flexibilizar esos plazos. Ahora bien, con respecto a la consulta, una consulta indígena, lo que yo creo que debiera hacer ahí el itinerario constituyente es no esperar a que se desarrolle este proceso para luego consultar. Porque lo que va a pasar ahí es lo que ha pasado en otros contextos en que, en que tardíamente se ha dicho haya que hacer consulta porque estamos jurídicamente obligados, no solo por el convenio 69, también hay normas domésticas chilenas, ¿no? Lo que habría que hacer ahí es tomar esos procesos de consulta y llevarlos, es incluirlos en el proceso constituyente, ¿no? No como dos temas separados, sino respecto de aquellas medidas que afectan o pueden afectar directamente a los pueblos indígenas. Entonces, en el proceso constituyente se establezcan mecanismos específicos para que se consulte de acuerdo con los estándares internacionales y domésticos. Cuando dice llegar tarde, puede tener que ver con el hecho de preguntar sobre una política que ya está definida y no respecto a cómo debería hacerse o hacia qué lado debería hacer. Te doy un ejemplo. Esto pasó en el año 2014 con alguna legislación que se venía impulsando el gobierno de Bachelet y que de pronto el gobierno se da cuenta que al afectar a los pueblos indígenas debía hacerse una consulta y se paralizan y se retrotrae y lo que hace eso evidentemente es producir un retraso. Si ya sabemos que se van a discutir medidas que pueden afectar a los pueblos indígenas, lo que habría que hacer sensatamente es anticipar esos escenarios y por lo tanto eso quiere decir incluir una consulta indígena para aquellas materias específicas donde sean afectados, de manera que dentro del proceso, aun si eso significa flexibilizar de alguna manera los plazos, bueno, el proceso sea un proceso de participación más robusto, ¿no? Que involucre no solo a las mujeres, sino que en este caso a los pueblos indígenas. Y entonces, ¿se está dejando de lado esa parte, esa etapa en esta negociación? Porque se habla como si tuvieran que reacordarlo los partidos simplemente, si es que se van a definir escaños o cuotas, que es básicamente la discusión, pero en ninguna parte se está considerando este proceso de la consulta. A ver, acá volvemos a la discusión sobre la hoja en blanco, en el sentido de que estamos en una situación que es bastante inédita. Tenemos una comisión técnica que, si tú lo piensas bien, esa comisión técnica, ¿cuál es su función principal? En mi opinión, creo que la mejor versión de esa comisión técnica es que le corresponde materializar en reglas y en procedimientos principios políticos que fueron acordados el 15 de noviembre. Por lo tanto, lo que hay que hacer, en mi opinión, es identificar claramente cuáles son esos principios políticos. Y que la comisión sea la que defina la consulta y todos los procedimientos, en el fondo, que habría que hacer para concretarlo. En atención a lo que el constituyente, por así decirlo, quiere. Yo creo que acá una cuestión que es importante. Lo que hicieron los partidos políticos el 15 de noviembre es recoger, por así decir, ellos se hicieron cargo de un problema, de una crisis social
que no encontraba mecanismos de salida institucional. Si uno piensa la comisión técnica que se ha designado como mandataria de los partidos políticos, me parece que tenemos que cometemos un error serio. Porque esos partidos políticos, sí es cierto que lo que hicieron el 15 de noviembre es intentar canalizar la demanda social, la demanda, digámoslo así, constituyente, entonces los verdaderos mandantes de la comisión técnica no son los partidos políticos, es el constituyente. Y el constituyente, como lo dice por lo demás la Constitución del 80, es el pueblo soberano, es la ciudadanía. Entonces, si hay discrepancias serias respecto de cómo se materializan los principios que están recogidos en ese acuerdo grueso del 15 de noviembre, me parece a mí que es bastante elemental que la decisión política fundamental debiera regresar a quien es titular de la soberanía. Según la Constitución del 80, y probablemente lo va a decir también la próxima Constitución, el titular de la soberanía es evidentemente el pueblo soberano. Ahora, hay muchas decisiones que, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando no se llega a acuerdo con 2/3? Todo eso ha quedado más o menos claro que lo va a tener que definir el constituyente una vez que ya sea elegido y que comiencen a trabajar. Van a tener que definir ellos mismos cuáles son sus reglas de trabajo. Claro. En el fondo, la comisión que tenemos ahora tiene que ver más que nada con la reforma constitucional para que podamos tener un plebiscito, para que podamos abrir el proceso, ¿no? Así es. O sea, hay materias que por mucho que tengamos interpretaciones van a quedar en la definición de este nuevo constituyente, ya sea 50-50 o 100%. Y eso está bien. Está bien que sea la... Claro, pero hay definiciones previas como, por ejemplo, si se van a elegir o no cuotas o escaños específicos para pueblo originario. Lo que pasa es que y en el caso de la paridad, por ejemplo. Lo que pasa es que esa decisión impacta directamente en lo que la convención constituyente, sea mixta o no, va a deliberar. O sea, si lo que están haciendo ellos es marcar cuáles son las reglas básicas para la elección de los equipos que van a jugar un partido. Las reglas del partido se van a poner de acuerdo a los dos equipos, ¿verdad? Pero bueno, la definición de esas reglas va a estar impactada evidentemente por quienes sean las personas que puedan acceder a esa convención. Claro, por eso es tan clave arreglar esos temas respecto a quienes podrán. Y en el caso de que sea paritario, se ha hablado de la posibilidad de un ajuste después para poder redistribuir los escaños si es que hay menos mujeres electas. Se ha hablado de la posibilidad de tener 2 votos también. ¿Qué alternativa le parece más razonable? A mí me parece que las alternativas tienen de nuevo que ver con cuál es el principio político, ¿no? Es como si yo quisiera construir una casa. Yo digo, mira, yo quiero una casa que tenga vista al mar y que tenga 5 habitaciones para que quepa mucha gente y podamos deliberar constituyentemente. Pero yo no sé construir casas. Lo que yo solo sé es que quiero que tenga vista al mar y tenga 5 habitaciones. El especialista o la especialista va a decir, esto se construye de esta manera. Eso es una comisión técnica. Ya, entonces primero falta la definición de si va a ser o no paritaria. Evidente. Y después la comisión es la que tiene que encargarse del procedimiento. Yo le preguntaría a todas las personas que suscribieron el acuerdo el 15 de noviembre, ¿cuál es su intención? ¿Qué es lo que ellos entienden cuando suscriben ese acuerdo que están recogiendo de la demanda constituyente, ¿no? Ya, pero lo que están haciendo entonces los políticos es ponerse de acuerdo o tratando de ponerse de acuerdo en las dos cosas, siendo que a su juicio deberían ponerse de acuerdo solo en una, en el fondo, solo en el principio, no en el mecanismo, entonces. Bueno, si ellos entienden que tienen que delegar en una comisión técnica el diseño del mecanismo, a mí me parece que eso es comprensible, ¿no? Que sean los especialistas, por ejemplo, los cientistas políticos, los politólogos, quienes entienden los mecanismos de elección, quienes diseñen esto. Pero, de nuevo, ellos lo hacen respondiendo a un mandato. Y ese mandato es radicalmente político. Y como es político, la pregunta que yo haría es, ¿qué queremos? Una convención que represente genuinamente, fielmente, la composición de la población chilena, que es 50 y 50 o 51 y 49 entre hombres y mujeres, o queremos una convención que lo que haga es simplemente reproducir el mecanismo que tenemos actualmente vigente, que es cuotas, ¿verdad? Que lo que hacen es asegurar que no haya más de un 60%, pero que no refleja fielmente la composición de la población chilena, que es 50 y 50. Son dos cosas distintas. Quiero volver un segundo a un tema que conversamos al principio, que tiene que ver con esta hoja en blanco y con la importancia de respetar los acuerdos y tratados en materia de derechos humanos. Me imagino, uno puede creer, en realidad no tenemos cómo saber, que tal como usted decía, lo más probable es que va a estar apegado a eso. Nadie querría a propósito crear una constitución que esté violando en el fondo acuerdos, y no solo por el acuerdo, sino porque ya debería existir un acuerdo razonable en que esa es la línea. ¿Qué pasa con los acuerdos comerciales?
Porque ahí sí que podríamos tener discrepancias mucho mayores respecto a cómo quisiéramos nosotros conducir nuestra economía, por ejemplo, nuestro modelo de desarrollo, respecto a cómo lo hemos hecho en el pasado y los acuerdos que hemos firmado. Yo creo que no es muy distinto lo que pasa con la materia de derechos humanos. O sea, ¿Mm? hay una diferencia que es importante y es que los acuerdos de derechos humanos, como son los catálogos de derechos fundamentales en las constituciones, son en general cláusulas más bien abiertas, ¿no? Todas las personas tienen derecho a la libertad de expresión. Ahora, ¿qué significa exactamente eso? Por ejemplo, cuando alguien elabora un discurso de odio, ¿puede esa persona ser expulsada de un programa de televisión? Eso la Constitución no lo va a resolver. No, Eso claro. queda entregado a la interpretación, ¿no? de los jueces, del Congreso, etc. En el caso de los acuerdos de libre comercio, en cambio, las cláusulas suelen ser más de detalle y por lo tanto eso va a generar una tensión, por así decirlo, un poco más intensa respecto de lo que se pueda o no deliberar en la constituyente. ¿En qué sentido? De nuevo, se produce esta, digámoslo así, esta separación entre lo que hace una convención constituyente a nivel doméstico, es soberana, y si es soberana sobre hoja en blanco puede hacer cualquier cosa. Pero si esas cosas, si esas, digamos, deliberaciones están en tensión con los acuerdos internacionales, bueno, eso va a tener que estar presente, evidentemente, en la deliberación constituyente. Y en ese sentido es que se asemejan a los tratados internacionales sobre derechos humanos, en el sentido de que es una hoja en blanco, pero tenemos esta cosa ahí, digamos, presente porque nos hemos obligado internacionalmente. Ahora van a ver, o estará contemplado, o se va a ver más adelante si es que van a haber equipos que estén haciendo presentes esto, porque probablemente los constituyentes independientes, si sean 50-50 o eventualmente 100%, no tienen por qué conocer todos los Por tratados, supuesto, en el por fondo. supuesto, por supuesto. Perdona, no, Sí, no, sí, eso es. por supuesto, y uno esperaría que van a haber, evidentemente, cuadros y asesores técnicos, ¿verdad? Pero de nuevo, la Constitución, una Constitución, creo yo, y sobre todo con el mecanismo de hoja en blanco y quórum de 2/3, lo que va a producir eso, el incentivo, digamos, es que se lleguen a acuerdos. Y para llegar a acuerdos en temas constitucionales, necesariamente esos acuerdos, como el del 15 de noviembre, son de trazos gruesos. Es interesante el paralelo porque la Convención Constituyente debiera generar algo parecido a lo que hizo el acuerdo del 15 de noviembre. Declaraciones que son amplias y que lo que hacen es habilitar al legislador que va a seguir a esa Al Constitución, Congreso tradicional. al Congreso, evidentemente, para que materialice en reglas más específicas los acuerdos constitucionales que son, por definición, más gruesos. Lo cambio de tema, acusación constitucional contra el ministro Chadwick, que usted estuvo exponiendo hace unos días en la comisión revisora. A su juicio, ¿sí habrían antecedentes, según lo que usted pudo revisar, que avalarían esta acusación? Sí, yo revisé tanto la acusación como la contestación que hizo el exministro y lo que dije ante la comisión revisora es que bajo el propio estándar que el exministro fija, ¿no? Él lo que dice en su contestación específicamente es que el deber y la responsabilidad inherente a su cargo es asegurar que el uso de la fuerza por parte de las policías, que dependen políticamente del ministro del Interior, no operativamente, sino que políticamente, que el uso de la fuerza se haga con respeto, con sujeción a los derechos y dignidad de las personas, a la ley, evidentemente, y a los protocolos. Entonces, bajo ese estándar que el propio ministro fija en la contestación que hace la acusación constitucional, a mí me parece que con los antecedentes de hecho que existen, es prácticamente imposible no concluir que él sí es responsable, es decir, que él sí estuvo por debajo del estándar constitucional que él mismo reconoce se le debe exigir a un ministro que tiene a su cargo, que concentra la decisión política respecto de la operación de las fuerzas de orden y seguridad. En el fondo sí reconoce que son sus atribuciones o que él es responsable y al mismo tiempo tenemos informes en que se evidencian violaciones de derechos humanos, debería calzar en el fondo. O sea, informes e incluso, digámoslo así, Procesos judiciales, acusaciones, ¿verdad?, que son muy plausibles y hechos que son públicos y notorios. Es decir, cualquier persona que seguía, y a veces sigue porque esto no se ha detenido, redes sociales, información de prensa, era bastante evidente que sobre todo en la primera semana donde él, digamos, fue el responsable, el ministro del Interior, cualquiera que sea, concentra la decisión política respecto al funcionamiento de las fuerzas de seguridad, de orden y seguridad, pero además su función principal es, según la ley que crea el Ministerio del Interior, es velar por la mantención del orden público. Entonces,
Bajo esos estándares constitucionales y legales, a los que se suma el deber que pesa sobre él de promover activamente el respeto a los derechos humanos, bueno, en la actuación del ministro, ya sea por una negligencia inexcusable o, digamos, por omisiones, es, en mi opinión, está por debajo del estándar constitucional y por lo tanto procede una acusación, porque eso lo que hace es que el Congreso, en cuanto fiscaliza los actos de gobierno, en cuanto es órgano colegislador y es el órgano que en el sistema, digamos, sistema político nuestro sirve de freno y contrapeso a la actuación del Ejecutivo, tiene el deber de sentar un precedente respecto de cuál es el estándar exigible a quien concentra la decisión política y de quien dependen políticamente las fuerzas de orden y seguridad. ¿No se necesitan que estas investigaciones que están en proceso lleguen a término necesariamente? No, eso es importante para la atribución de responsabilidades jurídicas, es decir, responsabilidades, por ejemplo, civiles o penales. Ya, pero no política. No, la responsabilidad política lo que hace es una apreciación política, es decir, por eso, por ejemplo, cuando la defensa del ministro del Interior, del exministro, señalaba que acá se viola la presunción de inocencia, bueno, eso no tiene asidero en el contexto de una acusación constitucional, porque el principio de presunción de inocencia tiene aplicación para los casos de imputaciones criminales. Pero acá no hay imputaciones criminales, lo que hay acá son imputaciones de ilícitos constitucionales. Y el argumento de que los mismos hechos por los que se le están acusando han continuado pese a que él haya dejado el ministerio, ¿tampoco tendrían asidero en ese sentido? Bueno, eso es cierto. O sea, eso, de nuevo, es público y notorio que él termina, renuncia o le piden la renuncia y los hechos no se detienen. Lo que habría que preguntarse con eso es, bueno, ¿cuál es la responsabilidad entonces que podría tener el actual ministro del Interior? La acusación constitucional se impetra respecto del exministro Chadwick, creo yo, especialmente por la vigencia del estado de emergencia, ¿no? Porque él concurre a la firma de los decretos que establecen el estado de los distintos estados de emergencia en el país. Entonces, ese me parece a mí que es el campo más inmediato, pero no es el único campo en el que uno debiera evaluar el desempeño de funciones de un ministro de Estado, en este caso del exministro Chadwick. Finalmente, y en otro tema, volviendo al derecho constitucional, Sí. ¿qué le parece que hayan diputados en distintas instancias que estén promoviendo, presentando indicaciones de carácter inconstitucional al juicio del gobierno? Porque de alguna manera eso está tensionando respecto a cuáles son las atribuciones que tienen y qué no. Por supuesto. Yo creo que esto se puede mirar desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista formal, digamos, de la manera como está distribuida, como están distribuidas las competencias, y de nuevo, frenos, contrapesos. El régimen constitucional chileno es un régimen presidencialista y algunos dicen que es hiperpresidencialista incluso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el presidente controla la técnica de las urgencias legislativas. Tiene herramientas. Exactamente, tiene herramientas para determinar la tramitación legislativa, sus tiempos, y por lo tanto, en atención a esa distribución de competencias, evidentemente los diputados que hacen esto, sabiendo que no tienen las atribuciones constitucionales para hacerlo, están incumpliendo la ley y la Constitución. Yo creo que hay otra mirada que es interesante, que tiene que ver con la forma en que esta crisis ha develado estas tensiones institucionales, ¿no? La manera, por ejemplo, en que se distribuye el poder político. El hecho que el acuerdo del 15 de noviembre se haya hecho, por así decirlo, precisamente porque el presidente estaba ausente en un régimen, de nuevo, que es hiperpresidencialista, a uno le debiera sugerir que lo que hay ahí es que pareciera que los partidos políticos, que el Congreso, nosotros no tenemos parlamento propiamente tal, que el Congreso tiene un rol respecto del procesamiento de las demandas políticas que un régimen presidencialista parece no estar siendo capaz de absorber y de procesar. Se están rebelando contra el sistema, en el fondo. Bueno, evidentemente lo que está pasando hoy día es que el sistema lo que está mostrando es que no es capaz, ¿verdad? Y que no ha sido capaz de procesar demandas que son sentidas y por lo tanto tiene que buscarse fórmulas de escape. Esto es como una olla a presión. Entonces lo que hacen los canales institucionales, cuando son buenos, cuando son virtuosos, es establecer mecanismos bajo los cuales esas demandas sociales se pueden institucionalizar. Un proceso constituyente, en el fondo, es eso. Es una demanda política, social, de discutir las bases de un Estado, y lo que encuentra es un cauce institucional. El proceso constituyente, creo yo, la mejor forma de entenderlo es eso. Es un proceso que permite darle forma
a lo que no tiene forma orgánica, sino como demandas, ya sean encuestas, ya sean protestas, manifestaciones, etcétera. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en Emol Gracias a TV, ustedes. Jorge. Nos dejamos invitados a que sigan junto a nosotros revisando nuestros contenidos en emol.com.